Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Decenas de transportistas protestaron este martes en el país. Esta acción se desarrolló en dos sectores de la zona central. Desde horas de la mañana se apersonaron a la caseta de peaje en Zambrano y un grupo nutrido de transportistas desde el pasado lunes se estacionaron a la orilla de la CA5 sin cruzar al otro extremo en señal de protesta por el último incremento al peaje. El problema está de que tiene que llegar a una solución porque el acuerdo está de que es por 20 años y que cada año o cada vez que él quiera le va a ir subiendo y es un aumento exagerado y hay demasiado peaje y es unas carreteras en este país que no están a un 100% bien construidas. El país que tiene una carretera muy mala y es donde más peaje se paga, porque usted va a El Salvador, va a Nicaragua. Nicaragua es un país de los que tiene las mejores calles y no paga ningún peaje. Los transportistas pidieron a las autoridades reconsiderar este incremento, ya que las continuas alzas al combustible y los altos costos de la canasta básica hacen un gran vacío que deterioran su frágil economía. Asimismo, pidieron pagar únicamente uno de los 3 peajes de ida y de venida en el tramo carretero entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Está trabajando, ¿verdad?, en protección de las personas y sus bienes. En ese sentido, nosotros estamos celando porque todo esté en orden, ¿verdad?, que haya una tranquilidad en la ciudadanía que está circulando con los vehículos medianos, pequeños, para que no haya una violación a la circulación de las personas que no tienen nada que ver con el tema de vehículos pesados. Entonces, ya le espera pues de ver qué es lo que sucede. Los conductores de estos vehículos pesados estacionaron decenas de camiones a la orilla de la carretera sin impedir el paso de los demás vehículos hacia San Pedro Sula, y como una medida más fuerte para realizar presión, algunos conductores tomaron la determinación de cruzar sus pesadas unidades por espacio de 2 horas como una medida para que las autoridades de gobierno y la concesionaria busquen una solución. Desde Comayagua para 11 Noticias, Reinaldo Irías. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Recuerde, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, la 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 en la cálida Choluteca. Voy a ir, antes de presentar a mis invitados, con Fernando Arteaga para que me diga cuál es el acuerdo que llegaron anoche las autoridades del gobierno de la República, la concesionaria y los transportistas. Fernando, buenos días. Bien, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, integrante del foro La Entrevista por el Canal 11. A eso de las 2 de la tarde, ayer se inició esta reunión que terminó ya a las 9 de la noche, donde las conclusiones no son claras. Las exigencias de los transportistas de carga ha sido ante el malestar del incremento del peaje y también del cobro del peaje, así también como el incumplimiento del pago por fletes. Sin embargo, las conclusiones a las que pudieron llegar autoridades de gobierno junto a este rubro, en primera instancia no se estará quitando el peaje ni tampoco se estará disminuyendo el precio del peaje. Con el tema de los fletes, desde el 2011 está estipulado que se les tiene que pagar a estos transportistas un monto de $1.24 por cada kilómetro que puedan transcurrir, esto como cobro de flete, y también otras exigencias son en cuanto al precio de los combustibles, de lo cual también las autoridades han acordado que este tema del precio del diésel se estará revisando. Se ha nombrado una comisión la cual estará encargada que estos temas de los cobros de los transportistas hacia la empresa privada se puedan también solucionar y se puedan pagar de una manera correcta y no se esté dando de esta forma de regate como se ha estado dando en los últimos años. El peaje continuará funcionando, solo se liberó en estas casetas del peaje hasta horas de la madrugada, y para que así como los vehículos de carga y otros transportes normales pudieran transitar ante la tardanza que ocasionó transitar por estos lugares. No se ha hablado de una disminución o de una reducción del cobro del peaje y de otras de los factores los cuales han estado causando malestar hacia este rubro del transporte, pero las declaraciones
declaraciones de Eval Díaz, el ministro de la Presidencia, son que ellos estarán apoyando a este transporte y esperan que las soluciones se puedan dar con una mayor rapidez, y asimismo han convocado para este día a las 2 de la tarde a que continúe esta estas reuniones, para que así esta solución se puedan concluir. Escuchemos al abogado Eval Díaz, ministro de la Presidencia. Uno de los puntos iniciales con los que comenzamos la reunión fue pedirles que enviaran un mensaje a sus compañeros de liberar las vías para que la población pudiese circular libremente, reconociendo el derecho a la manifestación pacífica, que aquí hemos coincidido con la dirigencia de transporte que tienen derecho a manifestarse pacíficamente siempre y cuando no se entorpezca la libre movilización de los demás compatriotas que se trasladan a través de las carreteras de un lugar a otro en el país. Una vez que llegamos a ese punto y que comenzó a abrirse los espacios para la libre circulación, comenzamos a abordar los temas que más aquejan en este momento al sector transporte de carga, y llegamos a redactar unos compromisos que a partir del día de mañana comenzaremos a ejecutar, y le doy lectura. El uno es: el gobierno de la República reconoce la importancia de respetar y aplicar el artículo 99 en su segundo párrafo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, trabajando en un mecanismo para la aplicación de dicha disposición legal. Se convocará el día 11 de abril, es decir, mañana, a las 2 de la tarde, a las empresas navieras y demás sectores involucrados para informar sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley de Transporte referente al pago de tarifa mínima establecida en los acuerdos números 01-417 y 0466 del transporte público de carga, y también para escuchar la posición que ellos tengan al respecto. Luego tenemos como segundo compromiso que el gobierno emitirá después de la reunión del día de mañana un comunicado con los resultados después de la reunión del 11 de abril de 2018. Como tercer punto, se creará una comisión especial que involucre a los sectores organizados y unitarios del transporte de carga para sostener reuniones periódicas con los representantes del gobierno a fin de dar solución a toda la problemática que aqueja el sector. En número 4, la empresa concesionaria del corredor de la CA5, COVID, no cobrará peaje en general el día de hoy, 10 de abril, en las casetas de peaje desde las 8 hasta la 1 de la mañana en Ciguatepeque. Repito, no se cobrará peaje de 8 a 1 en la caseta de Ciguatepeque, así como de 9 de la noche a 3 de la mañana en Zambrano y Yojoa. Bien, las declaraciones del ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Los transportistas no quieren que les den a tol con el dedo y que todas estas promesas, todas estas discusiones que están teniendo se puedan cumplir. La molestia también se ha hecho sentir, bueno, esto ha sido una protesta y han sido reacciones por parte de transportistas de carga unitarios, quienes a esta hora de la mañana también nos informa que no quieren dejar estas medidas y posiblemente se podrían estar tomando una de estas casetas, ya sea en el Zambrano o también en Ciguatepeque, porque no quieren que les mientan las autoridades. Mientras tanto sean estas reuniones, la población hondureña, los transportistas de carga y todos los otros sectores de este rubro tendrán que seguir pagando la misma tarifa en el peaje también, y se está a la espera que se pueda regular también este punto de los cobros de los fletes. Licenciado Raúl Valladares, televidente del Foro de la Entrevista, si no tiene más consultas con este contacto, yo retorno con usted. Estamos de acuerdo en que el peaje se pague, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Voy a saludar a mis invitados. Está la secretaria del Sindicato Unión Nacional del Transporte Terrestre, Lizeth Galo. Bienvenida, Lizeth. Mucho gusto. Es un gusto que esté acá.
Gracias. Y está el abogado Carlos Pineda, superintendente de la Superintendencia de la Alianza Pública-Privada. Abogado, bienvenido. Un gusto, Raúl. Antes de empezar a dialogar con ustedes, ahora quiero poner en la pantalla qué ha ocurrido esta mañana. ¿A quién tenés ahí, Fabricio? Bien. Este es el video en Ciguatepeque. Reinaldo Irías nos lo ha enviado desde el centro del país. Ahí están las tomas. A un lado, los carros livianos pueden pasar, pero nuevamente, a pesar de, lo escucharon ya el ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, los acuerdos que se llegaron anoche, pues esta mañana se ha amanecido el sector de Ciguatepeque, todavía mantienen las unidades a uno de los costados de la carretera, permitiendo el paso del transporte liviano. Bien, volvamos. Lisette, ¿qué piensa de lo que ha platicado con el gobierno y qué ha sabido de esto que ha amanecido así Ciguatepeque? Sí, hoy estuve, buenos días, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros ha sido como institución, ¿verdad? Un logro, ¿verdad? Acercarnos a las autoridades del gobierno, ya que como nos dijo ayer el ministro cuando yo hice la presentación, ellos no sabían que nosotros existíamos. Esa es una problemática que se da, ¿verdad? Debido a los dirigentes que han estado dirigiendo lo que es el transporte, él también no tenía conocimiento de la problemática que tiene el transporte de equipo pesado, especialmente el unitario. Cuando yo me refiero al unitario, es el que tiene su equipo y él maneja su propio equipo, que no tiene motorista. A los acuerdos que llegamos con el gobierno fueron pocos, ¿verdad? Yo digo pocos porque nosotros llevábamos una serie de peticiones y la más importante y lo que nosotros habíamos hecho énfasis era en lo del peaje y que se reduzca la tarifa al combustible o que se nos dé un precio especial a los transportistas de carga, ¿verdad? El señor ministro Eval Díaz nos apoyó en eso y dijo que iba a hacer la revisión con lo del combustible. Con lo del peaje dijo que él no podía hacer esa revisión porque no estaba en la ley. Con el 1.24% de dólar que kilómetro recorrido, sí nos beneficia, ¿verdad? Pero está aprobado, es ley desde el 2011 y hasta la fecha no ha evolucionado como un pago a los transportistas. Entonces vamos a esperar a los acuerdos que se llegaron, a ver cuándo empieza a hacerse el procedimiento, ¿verdad? Y él explicó de unas sanciones que se van a hacer a las partes que no cumplan con esos acuerdos. Abogado Carlos Pineda, la Superintendencia de Coalianza, ¿qué piensa? Bueno, en primer lugar, gracias Raúl por la oportunidad de platicar. Obviamente hay situaciones que se llegan y que no se quisiera que llegaran como esta. Sin embargo, el gobierno ha demostrado una gran apertura al diálogo. Estuvo sentado ayer durante horas discutiendo con los representantes de los transportistas, tanto organizados como los no organizados, ¿verdad? Y después de mucha discusión, pues se llegó a la conclusión de que hay temas de los que se planteaban que son cosas que son perfectamente razonables. Hay algunos temas, por ejemplo, de cómo les afecta a ellos la negociación del precio de las tarifas cuando hay intermediarios que participan en la cadena y qué se puede hacer para poder brindar un cierto grado de protección, particularmente a los que son pequeños transportistas, como mencionaba aquí la representante del sindicato. Nos hemos dado cuenta de que existe una gran cantidad de transportistas que no pertenecen a las organizaciones formales y que tienen una situación muy particular, y ha habido un compromiso de parte del gobierno de asistirles, no solo en organizarse, sino en el proceso también de formalización y buscar mecanismos que les ayuden a poder desarrollar su negocio en condiciones justas y adecuadas, pues al final son una fuente de empleo y una fuente de generación de riqueza en el país. Sin embargo, hay que considerar que
pese a que se mencionaron todos los acuerdos, incluyendo el tema del peaje, que si bien se dijo que el precio no es una cosa que se pueda revisar, sí se habló de la posibilidad de buscar un mecanismo para que el costo del peaje sea reconocido dentro del costo del flete. Y se están viendo otras opciones, como por ejemplo el tema de la revisión del precio del diésel y otras formas de compensar eso que es entendido que es un costo, sin menoscabo de que también una carretera en condiciones como la carretera que está y que se mantenga nítida, genera ahorros sustanciales que van más allá de lo que se paga en peaje. Solo piense, por ejemplo, que una llanta ponchada en un bache le cuesta a un camión 20.000 lempiras, versus lo que está pagando el peaje. Yo le aseguro que eso antes de que la carretera se pusiera en las condiciones en que está y que se hiciera la ampliación de los 4 carriles, implicaba más gasto en combustible, más gasto en repuestos y más gasto en lubricante, cosa que también debe considerarse, pero se está buscando obviamente también un mecanismo para poder compensar eso. Ahora es importante, los acuerdos se cumplen de las dos partes. Y si no se cumple de la otra parte, pues ya la ley establece otros mecanismos, porque ya está bloqueando la carretera cuando ya se ha llegado a acuerdos y ya se están buscando soluciones a los problemas y se está abierto a continuar la discusión de otros problemas y a establecer mecanismos para dar el seguimiento y verificar que haya cumplimiento, ya no hay una justificación real para seguir parando el tráfico. Y entonces ya se convierte no en una protesta social, sino en un delito. Y el gobierno, pues, en eso sí es bien enfático, la ley se debe cumplir para las dos partes, tanto para el gobierno como en el tema del 124, como para los privados y también para el lado de quienes protestan. Entonces, es importante resaltar eso. Sí. Los acuerdos son cumplidos por todos. De acuerdo, señor. Nosotros después del foro, ¿verdad? Vamos con unas personas y vamos a salir a Ciguatepeque. Yo estuve en contacto hace una media hora con el comisionado que está allá, ¿verdad? El encargado. Y yo le dije, espéreme, yo voy a llegar a Ciguatepeque y vamos a ir a una comisión de la dirigencia a la cual nosotros representamos. Vamos a hablar con las bases, que ellos entiendan que nosotros estamos en negociación, porque si no, no vamos a llegar a nada, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo la gente de Ciguatepeque? ¿Por qué continúan en el paro? Ellos dicen que lo que nosotros logramos no es lo que ellos quieren, que ellos quieren lo del peaje y lo del combustible. Que quiten el peaje. Realmente ellos, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Usted sabe lo que es estar con todo tipo de personas, ¿verdad? Uno pensamos de una manera y otros opinamos de otra, otros somos colegiados y otros no. Entonces es bien difícil, como le comentaba yo al comisionado, usted más que nadie trabaja con este tipo de personas. Entonces ellos no están de acuerdo, o sea, o no entienden o están cerrados en su posición. Entonces vamos a buscar la manera de ayudar en eso, porque a nosotros nos perjudica también como líderes, porque no vamos a estar pudiendo estar en la mesa de diálogo. Y lo de las... Lisette, yo entiendo que toda esta gente de Ciguatepeque no está de acuerdo con lo que se dialogó ayer, pero yo antes de que entráramos al aire platicaba tanto con el abogado Pineda como con doña Lisette, que unos transportistas quieren que quiten el peaje. Ayer algunos medios titulaban que qué negociazo el peaje, que el peaje se recogen tantos millones. Es cierto que recoge bastantes millones, pero eso lo firmaron creo que en el 2011. Es un compromiso que tiene el gobierno que si no lo cumple, el gobierno va a sufrir una demanda fuerte. Y los transportistas, obviamente, conozco el transporte, mi padre fue transportista y tuvo muchos camiones de carga. El costo de las llantas, la subida del combustible, los fletes no son extraordinariamente fabulosos. Entonces, ambas partes creo que tienen razón. ¿Dónde va a llegar el punto de acuerdo? Y tienen un problema.
los propietarios de un solo furgón o de una sola rastra que no están en una asociación, de repente ellos desconocen lo que platicaron y no es fácil que quiten el peaje. Eso no es fácil. Es un contrato firmado internacionalmente por el gobierno de Honduras. Entonces, es ahí donde ustedes tendrán que hacer una labor con la gente que tiene un solo, porque es más fácil con las personas que están agrupados en la casa y en todo esto, a las personas que tienen un solo camión. ¿A qué hora se va para Jihuatepec? Al salir del foro, ¿verdad? Sí, mire que las personas que no están agrupadas, ellos se lo explicaron al señor ministro ayer, es por una razón, ¿verdad? Los líderes que han estado antes no han resuelto nada, ¿verdad? Si en una organización hay quien responda por el gremio y ponga en la mesa los problemas poco a poco, paso a paso, eso lleva un procedimiento y se van solucionando, como lo acaba de decir el compañero, porque si el gobierno nos ayuda en los permisos, nosotros tenemos una problemática con los permisos, ¿verdad?, que se llevan hasta 5 años. Hay compañeros que tienen que vender sus unidades porque no le dan el original, andan con correlativo. Después hacen los operativos de SECOT y les piden el original. Eso no tiene lógica. Los abogados y los tramitadores nos están cobrando hasta 10,000 y 12,000 lempiras por un trámite. Eso es demasiado alto. Imagínense lo del peaje, lo de los permisos. Van a solicitar el código al SAR y lleva hasta 1 y 2 años ese trámite. Es demasiado engorroso. Entonces yo creo que con la documentación certificada que tiene el transportista, que lo haga personalmente, o sí puede ser por medio de un apoderado legal, pero que el trámite sea eficiente en el tiempo establecido, ¿verdad? Porque entonces los nuestros no pueden viajar y lo que nos están haciendo aquí casi es que desaparezcamos. Sí. Coalianza, las repercusiones que tiene esto. Bueno, primero creo que vale la pena aclarar que el peaje obviamente genera una cantidad de recursos, pero también hay que ver que esos recursos se reinvierten en la mayoría. Solo en inversiones en obra nueva en esa carretera hay más de $100 millones que se han invertido ya. Solo para darle un dato, el mantenimiento de 1 kilómetro de carretera pavimentada en el nivel de servicio que tiene esta carretera le cuesta alrededor de $100,000 a $150,000 al año. Si ¿Un kilómetro? 1 kilómetro, así es, ¿verdad? El mantenimiento periódico. Eso sin contar, el mantenimiento rutinario. Eso sin contar que usted además tiene que dar un mantenimiento periódico cada cierto periodo de tiempo, más o menos cada 7 años, que incluye a veces un recapeado de la carretera en algunas zonas, porque tiene que mantener esos niveles de servicio. De manera que el grueso de esos recursos se devuelven no solo en los niveles de servicio de la carretera, sino también en otros servicios colaterales. Por ejemplo, el año pasado se dieron más de 14,000 atenciones, tanto en ambulancias, que fueron 3,725 servicios de ambulancia solo el año pasado, de grúa 6,115 y en asistencia vial y mecánica 4,360 atenciones, que si bien ayer discutimos que en algunos casos la grúa no era adecuada para atender ciertos camiones, y llegamos a la conclusión y se hizo la exigencia a la empresa de que este es un tema que tiene que atender porque es un tema de cumplimiento contractual indistintamente del tamaño del carro. Pero estos todos son beneficios que se dan. ¿Por qué es conveniente para el país esa concesión? Mire, en primer lugar, creo que nadie puede discutir la conveniencia de tener una carretera de primer nivel y es muy difícil que alguien pueda cuestionar que la carretera esté en buen estado y que no se ha trabajado en ella. Son, como le digo, más de $100 millones en obra nueva, en ampliación a 4 carriles que se han hecho. Tampoco, en segundo lugar, utilizar este mecanismo libera recursos. Y creo que es indiscutible que en los últimos años, desde que se empezó con las concesiones, paralelamente también se ha ido invirtiendo en ampliación
y reparación de otras partes de la red vial. Y el nivel de construcción de carreteras ha sido sustancial. Y hay muchas carreteras nuevas. Usted puede ver el corredor agrícola, puede ver la carretera del sur, para ponerle un ejemplo, cómo va de avanzada. Esos son recursos que anteriormente el Estado debía utilizar en el mantenimiento de esta arteria, que tiene un costo sustancial y que ahora puede invertir en otorgar servicio a otras zonas del país en donde el tráfico no es suficiente para poder sostener un mecanismo de peaje, ¿no? Por otra parte también, esto ha ayudado a Honduras a colocarse como un país que atrae inversiones, ¿verdad? Yo sé que a veces hay críticas, pero la realidad es que en Honduras ha subido las inversiones sostenidamente durante los últimos 7, 8 años, sin parar, a veces menos, a veces más. Y eso en parte es precisamente porque Honduras ha demostrado que puede estructurar buenos contratos en condiciones a nivel internacional y puede respetarlos, ¿verdad? Y por el otro lado, como le mencionaba, tiene beneficios en el lado de ahorros, tiene beneficios en el lado del tiempo, tiene beneficios en el lado de la seguridad vial, ¿verdad? Creo que es indiscutible. A quien antes un camión se le ponchaba una llanta, un bus se le ponchaba una llanta y le costaba 20,000 lempiras, yo creo que ahora que eso no sucede porque la carretera está en condiciones muy, muy buenas. Es una cosa que usted tiene que considerar también. El ahorro en combustible. Antes usted se tardaba 5 horas en llegar a San Pedro. Hoy se está tardando 3. Si usted se pone a pensar, alguien que paga aproximadamente 56 lempiras en peaje, 53 lempiras en peaje, o perdón, 63 lempiras en peaje, en un carro liviano, por ejemplo, ¿verdad? Pero a cambio de eso se está ahorrando 2 galones de gasolina en el camino. En realidad, el servicio es neto, más todos los servicios colaterales. Y en el caso del transporte, es más, aunque entendemos también, el transporte, y el gobierno ha sido bien claro, el transporte necesita una atención especial. Sí. Y en particular, en el caso de los transportistas que son dueños de su camión y que son pequeños y no están organizados, eso ayer se discutió y se llegó a la conclusión de que requiere una atención especial, que incluso pasa por ayudarles a organizarse, en el entendido de que la apertura de que si esa organización tampoco les representa, pueden armar otra y pueden armar cuantas organizaciones quieran, ¿verdad? Pero es importante que tengan una representación. Lo que no se puede es tener una discusión en la mesa y luego encontrarse con que hay personas que dicen que esa discusión no vale nada. Eso hace que del otro lado se pregunte uno si realmente lo que hay detrás es otra agenda, no resolver la problemática del transporte, sino que hay otros intereses de algunas personas. Porque la conversación de ayer creo que se llevó en muy buen ambiente. Por supuesto. Creo que fue una conversación muy productiva. Creo que los acuerdos a que se llegó son un excelente comienzo para poder tratar la problemática del transporte, pero hay que entender que no hay una varita mágica y muchos de esos problemas no son cosas que se pueden resolver de un plumazo. Son cosas que requieren trabajo, ¿verdad? Pero lo que no se puede hacer es sentarse y buscar soluciones forzadas, ¿verdad? Sí. Eso, como le digo, no es una posición aceptable de quienes se han radicalizado, porque el grueso del sector transporte que está ayer sentado y representado, incluyendo representantes de quienes no están organizados y quienes tienen camiones individuales, ¿verdad? Tiene una posición diferente. Sí, eso es. En cuanto a lo de el peaje, nosotros no decimos que no estamos de acuerdo en pagar el peaje, pero que al transporte, al sector transporte de carga pesada, que es el que mueve la economía del país, ¿verdad? Y al nivel internacional, ellos lo hicieron el contrato, ¿verdad? Por eje, y por eje es bien costoso, porque eso depende de los ejes que tiene la rastra. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que tal vez al transporte se le podía dar un precio especial.
o que hicieran una revisión de tarifas de los precios a las empresas, ¿verdad? Porque me imagino que hay una tabla, porque tenemos mucho intermediario que se queda con un gran porcentaje. Nosotros hemos platicado con la base y con las personas más cercanas que tenemos, que nosotros lucharíamos por canalizar los fletes del unitario, si está agremiado a nuestra institución, por medio de la institución, para cobrarles un porcentaje considerado que sería el 5% y financiarlos, ¿verdad?, a ellos directamente. Sí, denme un minuto. En un momento participa el señor ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. Antes de, me avisas cuando ya esté don Eval. Ever Alvarenga del Transporte Independiente y luego don Ernesto Reyes en San Pedro Sula. Don Ever primero, buenos días, don Ever. Bien, tengo a don Ever. Fabricio. Don Ever, buenos días. Buen día, se le saluda. Usted está en la toma en Ciguatepeque. Lo escuchamos, don Ever. Adelante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Cuéntame que se han paralizado ahí en Ciguatepeque. El problema, mi estimado, buen día pueblo hondureño, buen día ministro, todos los que me están escuchando. El problema que yo tengo ahorita, mi estimado, yo solo soy el vocero aquí, ¿verdad? Nuestros líderes fueron los que fueron a la reunión el día de ayer, a lo que es a Tegucigalpa. No han venido aquí ante nosotros. Ellos me mandaron un papel del cual algunos no están de acuerdo. ¿De acuerdo en qué aspecto? Solo es que se va a dar a creer una ley que fue creada hace como 15 años atrás. Entonces los motoristas dicen cuál es el beneficio de ellos, porque todos estamos exigiendo no que quiten los peajes. Como dice el señor ministro, los peajes no se pueden rebajar, pero también COVID dio una ley cuando comenzaron a hacer la concesionaria, que ellos dijeron que íbamos a pagar un peaje de entrada y un peaje de salida, y estamos pagando 3 peajes de recorrido para ambos lados. La cosa, señor ministro, yo no quiero tener el país parado, no soy yo el que lo tengo parado, somos todos. Entonces, yo deseara circular ya. Nosotros estamos esperando a la comitiva que se fue para lo que es Tegucigalpa, que va a llegar ahorita a las 8:30, nos dijeron acá. Después de eso, que nosotros hablemos y llegue el acuerdo, nosotros vamos a liberar todo eso, pero que nos den algo concreto, que la gente que está aquí quede concreto. Yo ayer lo hice público, no me gustaría, como me dijo la gente, a mí me sugirieron que no se vaya a reunir ni con Ricardo Menéndez ni con el señor Carlos Fonseca, que no lo hagan, no vamos a aceptar eso. Ese señor nos ha dañado mucho como transporte y lo aceptaron, entonces no sé cómo irá a quedar eso. Muchas gracias. También está desde San Pedro Sula don Ernesto Reyes. Don Ernesto, buenos días. Bien, don Ernesto, bien. Está el ministro Eval Díaz. Señor ministro, ¿qué le podemos decir a la población hondureña? Aquí conmigo el abogado Carlos Pineda de la Superintendencia de Alianza Pública-Privada y también Lice Galo, la secretaria del Sindicato de la Unión Nacional del Transporte. El ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. Buenos días, ministro. Buenos días, Raúl. Buenos días a los televidentes de Canal 11, a Carlos Pineda, a Lice Galo y a todos los amigos transportistas que están pendientes del programa el día de hoy. Mire, primero quiero decir que la relación que hemos tenido con el sector transporte no es coyuntural, ha sido permanente, y la prueba de ello es que en el último mes hemos tenido 2 reuniones. Su servidor ha estado reunido con la dirigencia del transporte en todas sus modalidades, incluyendo transporte de carga. La última reunión fue el viernes pasado en San Pedro Sula y abordamos estos temas que a ellos les preocupa, como el tema del ajuste del peaje, el 1.24 dólares por kilómetro recorrido, que ya le explico de qué se trata, y otros temas. Y es más, ya habíamos acordado reunirnos esta semana antes de que se diera este paro en los peajes. Sin embargo, ayer nos encontramos y lo reconozco, nos encontramos con una realidad, y es que hay una gran cantidad de transportistas no agremiados
es decir, que no pertenecen a ninguna cámara de transportistas y que ellos no han participado en los diferentes diálogos, negociaciones, acuerdos que hemos tenido con el sector transporte. Pero ya los hemos invitado, los estamos incorporando y al final lo que pasa es que lo que aqueja a uno los aqueja a todos. ¿Cuál es el punto principal que hay en esta discusión o en este tema? Es que al transportista de carga le están pagando aproximadamente 97 centavos de dólar por kilómetro recorrido y no le están reconociendo quienes los contratan el costo del peaje. La ley que se aprobó hace 2 años por el Congreso Nacional en el artículo 99 establece que la tarifa mínima, mientras el instituto no haga otro estudio y otra resolución, es 1.24 centavos de dólar más el peaje y otros costos, que esos elementos componen la tarifa mínima. A partir de ahí un transportista puede cobrar, pero también el usuario está obligado a pagar esa tarifa mínima, sobre todo porque tenemos modalidades reguladas, el precio está regulado, entonces ahí el Estado tiene la obligación de velar porque haya un margen mínimo de ganancia, de rentabilidad para los transportistas de carga. Entonces ayer hicimos esa discusión y llegamos a un convenio que el gobierno se obliga a buscar los mecanismos para la implementación y aplicación de ese artículo que ha estado ahí, pero que no ha tenido una aplicabilidad en la práctica, y eso nos permitiría que a los transportistas ya no les afecte el tema del ajuste a la tarifa del peaje, porque ya sería contemplado en el precio del contrato que ellos estarían haciendo, de tal manera que este impacto se vuelve a cero. Pero además les permite tener mayor rentabilidad en los contratos que ellos realicen, porque ya se hace por kilómetro recorrido. Eso es esencialmente lo que ayer hablamos y acordamos, pero además es el punto de partida para resolver otro tipo de desafíos que tiene el sector, como ya lo mencionaba Carlos, la formalización, lo que tiene que ver con permisos de operación, lo que tiene que ver con temas de reciprocidad con otros países, donde los hondureños van y no les permite levantar carga, porque los países protegen a los transportistas de su país, pero ellos vienen a Honduras y sí levantan carga y eso afecta a el sector transporte de carga porque no hay esa reciprocidad y además por el pago de algunos impuestos. Toda esa problemática la vaciamos en los acuerdos, creamos una comisión para darle seguimiento, que no son temas muy complicados, no tan difíciles de cumplir, diríamos, o de llegar a una implementación. Y a partir de ahí, pues nosotros esperamos que ese paro que tienen se suspendiera, porque ya no tiene sentido, ya no tiene razón de ser si hemos llegado a un acuerdo. Yo esperaría entonces que si lo que dijo el señor Alvarenga, que intervino antes de mi llamada, que es un tema de información, bueno, entonces esperaríamos que pronto empiecen a mover las unidades, y nosotros les dijimos que estamos en permanente reunión, no hay intransigencia de parte del gobierno, al contrario, comprendemos los desafíos, los retos que tiene el sector transporte de carga, como las otras modalidades de transporte con los cuales seguimos hablando. Así que ojalá que hoy se logre normalizar. No vemos de parte del gobierno razón para seguir si ya tenemos una ruta definida de cómo ir superando estos desafíos que tiene el sector transporte. Así que yo los invitaría a que ojalá que hoy logren normalizar sus actividades, y nosotros estamos acá en la disponibilidad de continuar avanzando rápidamente. Es más, el ministro Arnaldo Castillo, secretario de Desarrollo Económico, que el día de ayer estuvo también en la reunión, él les planteó
una revisión a un mecanismo que les permita tener acceso a combustibles más baratos, que eso es una noticia que incluso a nosotros mismos nos sorprendió gratamente, porque son avances importantes que se pueden lograr siempre y cuando haya más organización de parte del sector transporte de carga, porque ellos mismos ayer evidenciaron que falta más organización entre ellos. Entonces es importante y nosotros estamos dispuestos a apoyar, ayudar, y ojalá que hoy se pueda solventar este tema, Raúl. Ministro, decía yo, y está claro, hay una concesión por cerca de 20 años. Los peajes no se van a quitar. Ustedes están buscando ayudar al sector transporte y también honrar el contrato, porque si no el gobierno saldría afectado con una demanda millonaria si quisieran quitar los peajes. Eso sí, explíqueselo un poco a los transportistas que están viendo en el país y que están escuchando, porque la gente debe entender, hay un contrato ayer algunos medios titulaban un contrato millonario para la concesionaria, pero es un contrato que entiendo se firmó como en el 2011 y romper ese contrato para el gobierno sería un gran problema porque tendrían una demanda multimillonaria. Hay que explicarle a la gente, ministro, si es tan amable, el por qué deben mantenerse los peajes y cómo ustedes van a buscar ayudarle al sector transporte. Mire, el gran problema con el que se enfrenta el sector transporte, diríamos que el punto de partida es una tarifa justa, que les paguen una tarifa justa y que ellos puedan deducir en sus costos y que se les pueda devolver lo que pagan por el peaje. Si nosotros logramos eso, a ellos no les afecta el peaje. Eso es punto de partida. Puede ser que se ajuste para arriba, puede ser que haya ajustes en el futuro y a ellos no les va a afectar. Entonces estamos resolviendo el problema de fondo, porque estamos llegando a una fórmula que les va a permitir que a ellos no les golpee en sus utilidades. Entonces estamos yendo más allá que un tema solo de simple revisión del peaje. Estamos viendo el tema de la tarifa, más los costos que ellos tienen, y asegurándonos en la medida de lo posible que su negocio sea rentable. Hasta el momento muchos de ellos están en la actividad del transporte y no es rentable, porque la tarifa que pagan o que les pagan por transportar carga no es justa, porque hay muchos intermediarios en medio que les roban, por decirlo así, las utilidades, un 30, un 40% de las utilidades se lo lleva un intermediario que funciona como transportista pero que no tiene ni un camión, que no tiene ninguna unidad. Esos son vicios que están en la cadena, que hay que corregirlos y esos tienen mucho más valor que el precio del peaje. Ahora, con el peaje es importante valorar la situación de las carreteras. Y esa situación se garantiza para los próximos 20 años y no solamente el estado de la carretera en muy buen estado, sino también la ampliación de las carreteras. Faltan otros tramos carreteros también en el país que son muy importantes y creo que los hondureños debemos ir valorando esto y no satanizándolo. Yo sé que hay un movimiento político que está satanizando el tema de los peajes en una acción populista, pero la verdad es que no habíamos tenido carreteras como las tenemos hoy, administradas correctamente. Eso tiene un costo, ciertamente, pero es más caro tener carreteras en mal estado, es más caro tener una carretera abandonada en repuestos, en combustible, en tiempo, etcétera. Entonces, creo que ese es un tema que algunos no están de acuerdo, pero tenemos que seguirlo debatiendo, porque además el Estado no tiene todo el dinero para seguir invirtiendo en todas las carreteras del país. Honduras tiene un territorio grande, El Salvador tiene un territorio pequeño, por ejemplo, por lo tanto El Salvador tiene menos carreteras que Honduras. Nosotros tenemos que invertir más para mantener nuestra red carretera en buenas condiciones. Lo que tenemos que hacer es sacarle provecho, ¿verdad? Entonces hay en este tema, Raúl, no creo que sea conveniente para el país que demos marcha atrás en el sostenimiento de este contrato. Al contrario, debemos consolidarlo, volverlo eficiente
y buscar las soluciones en otros temas, como lo estamos haciendo en este tema del sector transporte de carga. Si nosotros logramos lo que hemos explicado, de lograr una tarifa justa y que lo que ellos pagan por el peaje sea deducible 100% o que se les reembolse por parte del usuario o del contratante, entonces ahí vamos a tener resuelto el problema de fondo. Y ayer nos informaban que hay muchas navieras que les reembolsan el 100% del peaje. Entonces ahí no hay ningún problema, aunque le ajusten un lempira, 2 lempiras, 50 lempiras o 16 lempiras o lo que se ajuste, no le impacta porque ese costo es pagado por el que contrata el servicio de transporte. Muchas gracias al señor ministro de la Presidencia, Eval Díaz, haciendo estas importantísimas aclaraciones. ¿Qué piensa de lo que ha dicho el ministro? Sí, ese fue el acuerdo y la declaración que él acaba de dar, ¿verdad? Nos ayuda mucho para las personas que no han entendido el acuerdo que se llegó anoche, ¿verdad? Él fue más enfático hoy y más claro, usó otro término. Espero, ¿verdad?, que los transportistas, la base que está en Ciguatepeque, ¿verdad?, hayan entendido. Él va a profundizar en la revisión del diésel, ¿verdad? Me dice aquí el empresario William Hall, en San Pedro Sula ya se pusieron de acuerdo. Sí, como estaba hablando don Ever, ¿verdad?, ellos están esperando la comisión. Nosotros no podíamos ir anoche, ¿verdad?, andamos cansados y hoy yo tenía este compromiso con ustedes. Y bueno, al salir de acá yo me voy a ir con las personas a Ciguatepeque y vamos a trabajar en eso, le vamos a ayudar al gobierno para seguir en la mesa de diálogo. Sí. Abogado Pineda. Sí, yo creo que, mire, es importante primero seguir resaltando. Está claro que el transporte merece una atención especial. Y en particular los que son más vulnerables dentro del transporte, que son los que son gente que trabaja, que con esfuerzo ha comprado un camión, que ha puesto un negocito con un camión y que no están organizados y son los que se ven más afectados. Sí. El tema del intermediario fue una cosa que se discutió mucho ayer y es una cosa que afecta grandemente al sector transporte, especialmente a estos que son más vulnerables. Y en eso creo que como gobierno podemos prestar todo el apoyo y toda la asistencia para buscar una solución que les permita a ellos no ser explotados, porque también hay que ser justo y hay que saber que las cosas se deben reconocer en su justo valor y en su justo costo, así como estamos pidiendo que se reconozca los beneficios que trae este contrato y que se reconozca los esfuerzos que ha hecho el Estado, también hay que reconocer el esfuerzo que hace el transportista. Y eso es muy importante. Y en eso el gobierno es enfático. Su servidor, del punto de vista de supervisor del contrato, es enfático en que toda la asistencia que se les pueda dar para eso está disponible. Y todo el espacio para continuar dialogando y poder plantear no solo estos, sino que otros problemas que puedan haber. Está abierto, ¿verdad? Yo sé, gracias. Y esperamos, pues, y sabemos que son personas razonables que están en lo que se platicó, son reclamos justos. Sí, son reclamos justos. En los que hay que buscar el punto de encuentro de una solución equilibrada. Así es. ¿Verdad? Sí, el ministro lo sintió hoy, que fue más claro. Sí, hoy fue, sí, porque nosotros ayer estábamos en la negociación. Yo le entendí bien ahí que él le está diciendo que ustedes tienen razón y que el flete tiene que ayudar a cubrir el costo del peaje. Sí, claro, porque es cierto, nadie trabaja, por ejemplo, la concesionaria, tampoco la concesionaria está arreglando, nadie pone un negocio para perder. No, todos para ganar. Ni los transportistas, ni la concesionaria y el gobierno, pues trata de hacer, me parece lo que lo ha dicho el ministro Eval Díaz, es importante, el ministro de la Presidencia, porque también está hablando de cómo ver el pago del flete para de esa manera la revisión de los fletes para de esa manera que ustedes puedan pagar el uso de la carretera y de los peajes, porque eso ya es un contrato que se firmó desde el 2011. Sí, nosotros así lo sentí. Yo sé que los contratos se respetan, ¿verdad? Y si no se respetan,
pueden ser hasta penalizados. Entonces yo estoy de acuerdo, yo se los he hecho ver a mi gente, ¿verdad? Lo que pasa es que necesita mucho trabajo competir con esa gente y hacerla entender. Entonces yo quiero que me entiendan en ese aspecto, ¿verdad? Yo voy a ir a Ciguatepeque, yo estoy trabajando en eso porque el logro que nosotros hemos obtenido con el gobierno, para mí es bastante, en gran porcentaje, solo que él nos reconozca, ¿verdad? Yo sé que él va a trabajar y el presidente siempre le da soluciones a las peticiones de los grupos. Sí, voy a hacer una pausa para continuar con mis dos invitados de esta mañana, el abogado Carlos Pineda y la secretaria del sindicato de la Unión Nacional de Transporte, Lisset Galo. Pero antes, Fernando Arteaga me tiene detalles. Fernando Arteaga, Fernando me cuenta, se encuentra en una escuela donde recientemente asesinaron, la semana pasada precisamente, asesinaron a un niño y el día de hoy emboscaron a una maestra, la cual está herida y ha sido trasladada al Hospital Escuela Universitario. Fernando, cuéntanos qué ha ocurrido con esta maestra, en qué sector te ubicas. Adelante. Bien, muchísimas gracias, licenciado Raúl Valladares. Continuamos con estos contactos informativos, precisamente en la aldea de Suyapa, en la escuela Monseñor Jacobo Cáceres Ávila. Esta maestra Leticia Argueta se conducía a las 6:55 para poder dar clases, sin imaginar que un sujeto en una motocicleta la iba a emboscar, disparándole en 3 ocasiones, hiriéndola de gravedad. Esta maestra ha sido trasladada hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Licenciado Raúl Valladares, déjeme contarle, estamos dentro en estos momentos de este instituto donde se ha generado mucho miedo, mucho terror ante esta ola de violencia que los ha azotado. Hace 10 días estaban llorando y velando a un pequeño de 12 años, quien perdió la vida en un tiroteo, aquí en las afueras. Hoy, a una cuadra de este centro educativo, se da otro hecho criminal, otro hecho violento. No se saben aún cuáles son las hipótesis, pero sí esto ha causado mucho temor por parte de los estudiantes, quienes han salido para sus casas, sus padres de familia los han venido a traer, y también en los maestros. Vamos a escuchar, también aquí a dialogar con el profesor Wilson Sorto. Él es el director de este centro básico Monseñor Jacobo Cáceres Ávila. Maestro, muy preocupante esto que ha sucedido nuevamente 10 días después del asesinato de un joven de 12 años. Claro, sí, esto lo preocupa porque es una vida, es la vida de una compañera. Igual aquí estamos todos nosotros a expensas y a la merced de la delincuencia. Así que enérgicamente solicitamos la seguridad de cada uno de nosotros, porque eso ya es la vida. Ya perdimos una vida que fue un niño, ahora fue con la vida de una compañera maestra. Así que solicitamos a las autoridades que realmente se hagan presentes al centro educativo. No creo que las compañeras maestras y compañeros docentes quieran venir aquí el día de mañana. ¿Cómo está la profesora? Pues la verdad que hemos tenido comunicación que ella está estable. Ella está estable. ¿Y no han habido aquí presencia militar después que se había anunciado luego del asesinato? La verdad es que sí había presencia militar y policial fuera del portón, ¿verdad? Esto sucedió 2 cuadras antes de entrar ella aquí a su centro educativo. ¿Cómo ocurrió el hecho? Pues la verdad es que hay situaciones bien difíciles, ¿verdad? Que yo las desconozco. Fueron 3 impactos de bala, dicen que fueron dirigidos hacia la persona de ella. La situación está entonces de que tiene que haber vigilancia desde la entrada de la aldea. Pues sí, yo creo de que toda la comunidad debería de haber vigilancia y sabemos las limitancias que tiene el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Con tanta situación difícil que atraviesa el país. Profesor, ¿ahora qué prosigue? ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Pues la verdad es que ahorita la licenciada Xiomara Argueta me acaba de convocar al distrito número 5 como jefe inmediata, pero le manifestamos que nosotros vamos para el Seguro Social a solidarizarnos con la maestra. Por los momentos el profesor Wilson Sorto, él es el director de la escuela Monseñor Jacobo Cáceres Ávila, aquí en la aldea de Suyapa, donde el miedo y el terror ha vuelto aquí a este centro educativo.
los alumnos venían a ser traídos por sus padres de familia, quienes entre brazos se los llevaron hacia sus hogares ante este temor de un nuevo hecho violento aquí en esta misma zona. Licenciado Raúl Valladares, a solo una cuadra de esta escuela en lo que esta maestra venía a dar clases fue que se dio este atentado. Leticia Argueta se encuentra en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y se está también a la espera que se pueda dar su estado de salud de una forma clara y oficial por parte de las autoridades de este centro asistencial. Así está la situación en este centro educativo Monseñor Jacobo Cáceres Ávila. La delincuencia los golpea de nuevo. Con este contacto vamos a una pausa comercial, unos mensajes y ya volvemos con más en el foro La Entrevista de Canal 11. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, continuamos. Abogado Carlos Pineda, sobre lo que decía el ministro Eval y algunas cosas que quería decirle a Lisset. Sí, no, mire, hay que aceptar una realidad y creo que el gobierno ayer se mencionó y tengo que repetirlo aquí. La verdad es que tradicionalmente y en los últimos 20, 30 años, la dirección de transporte ha sido un desorden. Y eso es una cosa que hay que aceptar. Ahora que se creó el Instituto Hondureño del Transporte y que se ha estado trabajando, se está ordenando y se están buscando soluciones y ha tenido grandes avances. Pero falta trabajo por hacer y se sigue trabajando en mejorar muchos de los temas que la compañera Lisset mencionaba, como temas de la dificultad para sacar los permisos, las dificultades de tipo regulatorio que tienen ellos, los altos costos de cumplimiento de estas regulaciones, son temas que se están atendiendo y en los cuales poco a poco se va avanzando a las soluciones. Yo le estaba diciendo fuera de cámaras que creo que en el tema del intermediario podemos tener una solución y creo que puede ser una solución relativamente rápida que podemos discutir en la mesa de trabajo, pues, ¿verdad? De manera que del lado del gobierno hay mucha voluntad, hay mucho esfuerzo y hay esfuerzos que ya vienen encaminados. Como decía el ministro Eval, no es una cosa que empezó coyunturalmente porque ayer se dio una situación de emergencia. Es un proceso que ha venido dándose ya desde hace tiempo, que ha venido buscando reformar el sector, ordenarlo, organizarlo y ordenarse del lado del gobierno. Y eso es importante que se sepa. De parte del gobierno también hacer la tarea para que la regulación que hay sea una regulación efectiva, eficaz y justa y adecuada. Y del lado de ellos también que se les remunere en forma justa, pero que el servicio que se presta también cumpla con las condiciones necesarias. Sí, nosotros, ¿verdad? Como hemos estado cercanos al gobierno y a las personas encargadas, sí entendemos la buena posición del gobierno, ¿verdad? Y nosotros consideramos eso, lo valoramos y de parte mía yo lo tomo muy en cuenta. Vamos a seguir en contacto y como acaba de decir el ministro, son cosas que se miran pequeñas, pero a la larga son importantes y para nuestro sector transporte. Sí, ¿la concesión qué abarca? La concesión abarca el mantenimiento del total de la vía, la ampliación de 90 kilómetros a 4 carriles, que está ya cerca de culminar, y la prestación de servicios colaterales, como son el servicio de ambulancia gratuito, el servicio de grúa gratuito. Explíquenos eso, cómo es lo de la grúa, cómo es lo de la ambulancia. Mucha gente desconoce, abogado. Bueno, con el pago del peaje, usted tiene derecho a que se le presten ciertos servicios. Y estoy buscando nada más el teléfono, pero le digo algo. Yo mismo, hasta este momento, me estoy dando cuenta de esto. ¿Usted sabía? Cuando dice servicio, ¿a qué se refiere? O sea, para todo el que paga el peaje. Así es. Recientemente yo fui a San Pedro
y pagué el peaje Así y no es. sé de eso. Usted tiene, hay un número de teléfono, el asterisco 3333. Con todo respeto, creo que les ha faltado un poco de comunicación para que la gente sepa. Es probable. Y creo que es un tema que vamos a abarcar con la concesionaria para que haya mejor señalización en este aspecto, mejor comunicación. Hacia la y gente ver. también, para que la gente se dé cuenta Así es. lo que usted hoy está contando acá. Pues. El número es asterisco 3333. Y, Desde un celular uno marca... Desde cualquier celular. La llamada es gratuita. También, en el caso de que usted tenga descarga, en los postes, cada 25 kilómetros aproximadamente, hay un botón. Y ese es un teléfono gratuito que lo comunica con la central para pedir asistencia. Y usted, con el pago del peaje, tiene derecho. Hay un teléfono. Sí. ¿Sabía usted eso? No. Yo tampoco. Cada 25 kilómetros. ¿Verdad? Deberían de comunicarlo. Porque, qué bueno. Usted tiene derecho, con el pago del peaje, al servicio de ambulancia gratuita. En caso de accidente. En caso de accidente. ¿Y si se me queda mi carro? Tiene derecho a asistencia vial también. Para cosas, obviamente no reparaciones mayores, pero sí para asistencia. Un y auxilio. en el caso de una reparación mayor o de algo que requiera, tiene derecho a una grúa gratuita también. Llamando a este número usted la puede solicitar. Y en caso de que por alguna razón usted llame y el servicio no se le preste o no esté satisfecho con el servicio, usted puede contactar a la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas y poner la queja. Y nosotros nos encargamos de supervisar y de verificar que si esa situación es real y está sustentada, se cumpla y en su caso se llegue hasta la indemnización si es necesario, ¿verdad? Pero estos son servicios colaterales que usted tiene. Fuera de eso, en las estaciones de peaje hay unas áreas de descanso. Estábamos hablando ayer que probablemente no sean suficientes y habrá que ver ese tema, pero hay área de descanso. Hay baños limpios que usted tiene derecho a acceso. Y hay una estación de policía que es financiado sus costos por la concesionaria y que sirve para prestar seguridad en toda la vía, ¿verdad? Entonces, no solo es el tema de pagar el peaje para tener una carretera bonita y en buen estado, es que también hay una cantidad de servicios auxiliares que están incluidos dentro de la concesión que usted no los ve en una carretera que no es administrada bajo este modelo. Y a los que usted como ciudadano que pasa por ahí tiene derecho y pedimos que lo exija. Y en el caso de que no, usted puede buscar nuestra página web es www.sapp.gov.hn y ahí están todos los datos de contacto en el caso de que el servicio que se le haya prestado no sea satisfactorio para que usted nos busque y nosotros nos encargamos de dar seguimiento y hacer que se cumpla. Don Roberto Cáceres está en Comayagua, en el centro del país. Don Roberto, buenos días. Buenos días, licenciado. Fíjese que yo en toda esta problemática no he escuchado cuándo van a pavimentar los 8 kilómetros de Flores, porque nosotros estamos pagando peaje y no nos están dando esa carretera es pésima, esos 8 kilómetros. Bien, gracias. Entiendo que eso ya los recursos están, entiendo que ya está en proceso y creo que este año se va a resolver. Ese pedacito de ahí, y hay que explicarlo, cuando se estructuró el contrato no fue incluido dentro de la concesión porque se tenía ciertos recursos para poderlo hacer y entonces como ya estaban negociados no se incluyó. Pero resultó que después fueron reorientados porque hubo otra prioridad y entonces se ha quedado ese diente feo ahí. Pero es un tema que ya esperamos que en este año se esté resolviendo. Sí, Alma Flores también desde Comayagua. Alma, buenos días. Muy buenos días. Le escuchamos, Alma, escucha el teléfono. Estoy escuchando el teléfono, no el televisor. Quiero participar y decirle primero con el respeto que se merece la señora que se ponga un poquito más los pantalones, que no sea monigote del Estado. 2, Chihuatepeque, nosotros pagamos hasta para ir a tirar la basura, hasta por eso tenemos que pagar.
Se suponía que el peaje era en el Socorro, no en ese lugar. Bueno, yo quiero mencionar también, en el caso del usuario frecuente, porque siempre, donde ponga usted la caseta, va a resultar que hay alguna persona que vive en este lado de aquí y tiene que trabajar en el otro lado de la caseta y pasa diario. Pensé en eso. En esas circunstancias, usted tiene derecho y se puede acercar a la concesionaria para que se le dé un trato diferenciado y un descuento. Así es. ¿Algo que decir? Sí, la señora que llamó, ¿verdad? Nosotros estamos en diálogo con el gobierno, ¿verdad? Y estamos negociando, él nos abrieron las puertas y como dijo el ministro, no es una varita mágica para resolver los problemas. Y yo no vengo aquí a confrontar ni con el gobierno ni con mi gente, ¿verdad? Y nosotros venimos aquí por una solución al transporte de equipo pesado. Hablemos de la pérdida que tiene tanto la concesionaria como el transporte cuando ocurre este tipo de casos. Bueno, mire, lo que hay que considerar, y por eso es que hay que entender, porque la gente se imagina que esto es un negocio millonario donde solo recogen plata y no hacen nada. Y por eso hay que explicar esto, ¿verdad? El costo de mantenimiento de la carretera, como lo expliqué, es un costo alto. Por eso es que el Estado normalmente no le ha dado un buen mantenimiento a las carreteras, y es que usted ha visto que periódicamente el Estado está construyendo carreteras y 4 años después están destruidas. Si esta carretera no estuviera concesionada, le aseguro que aún el tramo que ya estaba construido de la carretera estuviera en estado deplorable, ¿verdad? Sin embargo, la carretera está bien mantenida. Pero además de eso también están los servicios colaterales, está la ampliación que, como le explicaba yo, son más de 100 millones de dólares de recursos que el operador privado ha puesto a través de un financiamiento bancario y de dinero propio para poder hacer esa ampliación, y que es lo que se va repagando también con el peaje, ¿verdad? Pero a cambio de eso él tiene que proveer estos servicios, ¿verdad? Y al final recuerde también que él adquiere esta deuda, el operador privado adquiere esta deuda de 100 millones de dólares en este caso, ¿verdad? Y el riesgo del tráfico en su mayoría es de él. Por ejemplo, el año pasado, después de las elecciones, durante los eventos que sucedieron, hubo un momento en que el tráfico ahí se cayó 57%. Fueron ingresos que no se percibieron y que sin embargo la concesionaria tiene que absorber, porque el Estado garantiza únicamente si hay una caída del tráfico por debajo de ciertos porcentajes durante un año sostenido, ¿verdad? Y en ese caso fue un mes. Y eso es un riesgo que ellos toman, ¿verdad? Y todo eso es importante que se conozca, pues no es un negocio en el que todo el dinero que ingresa entra a la bolsa del concesionario. El grueso de ese dinero, alrededor del 90% o más a veces, de ese dinero, se devuelve en obra y se devuelve en mantenimiento y se devuelve en servicios. Es que eso es lo que nosotros esperamos como sector transporte, ¿verdad? Que ese dinero del peaje se devuelva en buenas carreteras. Sí, pero que lo devuelva en buenas carreteras, pero aclaremos algo. Nadie pone un negocio para perder. No, la claro. concesionaria tiene que ganar. No, sí, Así tiene que es. ganar. Sí, tampoco aquí, digamos la verdad, si vinieron a hacer el contrato de la concesión, ellos tienen que ganar. Pues. Y como usted lo haga, Raúl, si lo hubiera hecho por un mecanismo de obra pública, usted también le dice, bueno, construye la carretera, y sobre el costo de construir la carretera ellos tienen un margen que van a ganar. Claro. La diferencia es que en estos contratos los recursos para poder hacer la obra y los recursos para poder mantener la vía los pone el privado y los recupera a través del peaje, ¿verdad? Y entonces por eso son contratos de largo plazo, porque son inversiones grandes que se hacen al principio y que se deben ir recuperando en el transcurso del tiempo. Lógicamente hay que generar una utilidad, pero es una utilidad razonable. Y por eso estos contratos, todos han sido licitados. En este caso, este contrato, por ejemplo, en la licitación llegaron 5 participantes. 5 participantes. Y se hizo una licitación pública, transparente, donde estuvieron los medios, donde se abrieron las ofertas en forma pública y que puede ser verificada.
Y resultó, aunque le parezca increíble, porque yo sé que el tema del peaje, todo el mundo discute que si es caro o no, pero aunque parezca increíble, es uno de los peajes más baratos de América Latina. De los que no llevan una contraparte de efectivo del Estado, es el peaje más barato de América Latina. Una pregunta, señor. Solo antes, que don Alfredo Rodríguez está en la línea. Don Alfredo, buenos días. Sí, buenos días, Raúl, y ahí a los panelistas de la señora. Yo quiero preguntarle, señor, vaya, si hay un amigo, venía de San Pedro Sula para acá, y él ya no traía dinero, y no podía pagar el peaje, les dijo, no tengo dinero. Y él se puso en la tranca, y le dijo, no tengo dinero, suspéndame esa tranca, por favor, porque yo necesito pasar. Y se cerraron, llegó la policía, y a fuerza lo querían quitar de ahí. Entonces le pregunto, si una persona no trae dinero, tienen que suspender la tranca, pues, y si, el Estado tiene derecho a dejar vías libres para los ciudadanos. Y yo siempre escucho a un policía, dice, no, es que tienen que quitarse porque están obstruyendo, y ese es el paso para la ciudadanía. Esas casetas están obstruyendo el paso para la ciudadanía. Señores, ¿por qué no vinieron a construir una carretera y cobraron? ¿Por qué no vinieron a hacer eso? ¿Ah? Y si alguien no trae dinero y se pone ahí en una tranca, tienen que suspenderle la tranca, así de sencillo, porque están obstruyéndole el paso y la circulación a un ciudadano. Gracias, buenos días. Bien, gracias a usted. Bueno, no, yo creo que lo primero es que ya a estas alturas creo que todo el mundo sabe que hay un peaje y debería preverlo. O sea, esa es la verdad. Hay que entender que esa es la forma en que se paga la carretera. Y como le digo, ya le mencioné y puedo repetir todos los servicios y todos los derechos a los que usted tiene acceso. Por eso. O sea, no es que usted está pagando dinero para que se lo eche la bolsa a una concesionaria. A cambio tiene que dar una serie de servicios y cumplir con una serie de obligaciones que son sustanciales. Sí, bien. Nos vamos. Lisset tiene que viajar a Ciguatepeque para comunicarle a sus compañeros transportistas que es los acuerdos que ha llegado con el gobierno anoche, lo que ha dicho el ministro Evaldía esta mañana aquí en Canal 11. Lisset, primero, gracias por haber aceptado venir. Bueno, don Raúl, muchas gracias a usted por la invitación, gracias al señor ministro, ¿verdad?, por las aclaraciones que nos ha hecho y por el apoyo que ellos nos van a dar, van a considerar los puntos. Estábamos fuera de cámaras y hablamos un poco y sí, él va a tomar algunos puntos y los va a considerar y es posible resolver. ¿A qué hora llega allá a Ciguatepeque? Como a las 9:30. Tenga buen viaje y gracias. Bueno, estamos a la orden. Bien, abogado Carlos Pineda, ¿qué le dice a la población? Raúl, bueno, yo quiero agradecer la oportunidad porque nos permite explicarle a la población todos los derechos que tiene a cambio de ese pago. Además, esperamos pues que este problema hoy se pueda resolver. Sabemos que hemos estado dialogando con personas razonables y que los problemas tienen solución. Y de parte del gobierno estamos abiertos no solo a resolver estos problemas, sino a continuar dialogando para ir resolviendo los demás problemas que puedan presentarse. Carlos Pineda, muchas gracias. Muy gentil por haber comparecido esta mañana. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Ya Lisset Galo ha partido a Ciguatepeque a hablar con los transportistas para explicarles cuáles son las últimas determinaciones y ojalá todo llegue a un feliz acuerdo entre los transportistas, el gobierno y la concesionaria. Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.